A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Gracias al canal Jesús TV por darnos este espacio a los exalumnos de Don Bosco para transmitir un nuevo programa de la serie El amigo que nos lleva a Jesús. 1140 veces gracias por permitirnos entrar a sus hogares para observar este programa que es por y para ustedes. Empezamos con una pequeña reflexión de la palabra de Lucas 46, donde María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Nos decía el recordado Monseñor Bian: seamos descaradamente marianos. ¿Y cómo no querer seguir a nuestra Madre que creyó y se entregó por Jesús y por nosotros? Siempre empezamos también nuestros programas con una frase de Don Bosco, y considero que hoy va a ser muy importante esa frase que la decimos constantemente, pero que realmente es una verdad absoluta. De la sana educación de la juventud depende el futuro de las naciones. Hoy, nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial, el licenciado Abel Cruz, con quien vendremos en un momento a platicar. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Ética y valores en los cargos públicos. ¿Y qué esperamos como sociedad en este nuevo inicio de año y de gobierno? Como ya habíamos comentado, nuestro invitado de lujo, Abel Cruz, exalumno de Don Bosco de la 36 promoción, es administrador de empresas, catedrático universitario, con varios puestos públicos que lo hacen un referente de la forma que se debe de actuar en un puesto público. Abel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Gustavo, aquí a las órdenes, y es un gusto poderlos acompañar y poder hablar de estos temas que como bien dices, hoy al iniciar una administración de gobierno nueva, pues se genera una serie de expectativas que por supuesto estamos aquí pues dispuestos a poder contribuir en algo con tu audiencia. Excelente. Antes de empezar, en los últimos programas he querido hacerle una pregunta a todos mis invitados, y es: ¿qué te ha dejado a ti el haber pasado por un aula salesiana, el ser exalumno del Colegio Salesiano Don Bosco, Abel?
Bueno, esa pregunta creo que es bien fácil de responder, y es que el colegio, principalmente por el tema de juventud, diría yo, el movimiento Juventud que tiene ya más de 50 años de ser un exponente dentro del Colegio Salesiano Don Bosco, creo yo que es lo que más ha calado, por lo menos a mí en lo personal, de la educación salesiana, porque el movimiento permite a los jóvenes desarrollarse en las habilidades que en ese momento son muy incipientes. Y tontamente, tal vez este será un ejemplo que solo los exalumnos de colegio entenderemos, pero a mí me caló mucho que el padre Francisco Ballesteros, que en paz descanse, que era un administrador del colegio bien meticuloso, estando yo en cuarto y quinto bachillerato, te recordarás en las famosas comisiones, yo era el único alumno que tenía autorizado ir a sacar fotocopias. Suena tal vez tan, no sé, tan simple hoy en día, ¿verdad? Pero en aquel momento era como, a mí me había delegado, tenía en mí una confianza que yo era el único que podía llegar a la fotocopiadora del colegio. Me recuerdo que había una señora muy estricta también, y que yo era el único que podía decirle, mire, necesito 10 fotocopias de esto. Porque como yo estaba en la comisión de deportes, teníamos que tener los famosos controles de deportes y todo. Pero eso por detrás conlleva responsabilidad, conlleva temas éticos, conlleva temas de valores, porque yo en ningún momento llegué a sacar fotocopias de otra cosa, la responsabilidad de los controles, etcétera, etcétera. Entonces, a tu pregunta, para mí el movimiento Juventud sigue siendo el gran proyecto de juventud en el colegio, en el cual los jóvenes que hacen el movimiento, porque el movimiento no lo hacen los profesores, no lo hacen los coordinadores, no lo hacen los padres salesianos, lo hace el alumnado. Y no me dejarás mentir, si nosotros le preguntamos a cualquier exalumno, ¿cuál ha sido el mejor año de juventud? Es el propio. Claro. Es cuando uno está en quinto bachillerato y uno tiene la responsabilidad de que todo camine ese año. Esa sería mi respuesta, Gustavo. Excelente. Pues bien, ahora vamos a entrar un poco en esas cualidades o en eso que nos deja marcado, quizás como valores, quizás como algo que nos deja para que de alguna manera u otra hagamos la diferencia posteriormente, porque recordemos que todos pues vamos a seguir alguna línea de trabajo, sea en el campo profesional, en el campo laboral, en el campo que tú quieras. Hay grandes deportistas dentro de los exalumnos, y de alguna manera u otra a todos nos toca influir dentro de la sociedad para posteriormente servirla o servirnos de ella a través incluso de nuestras familias. Correcto. Por eso yo aquí te diría, Gustavo, que regresamos también a una máxima de Don Bosco: estar alegres. Pero si uno está alegre, ¿qué significa? Que estás en paz con Dios, que estás en paz con tu familia, que estás en paz con tu trabajo. Entonces, esa alegría ahí es donde debe de traducirse, y también recordando lo que aprendimos con los salesianos. Haz bien lo que tenés que hacer. Si Don Bosco, eso es lo que decía, ¿en qué radica la santidad? Decía Don Bosco, en hacer lo que tienes que hacer, bien hecho. Bien hecho, correcto. Bien, y ahora entremos un poco entonces a lo que queremos hoy tratar. En tu criterio, ¿qué cualidades, más allá del conocimiento, que eso ya es por sé, que si a mí me van a nombrar en X puesto, pues debo de saber de eso? O sea, parto de esa premisa. Pero, ¿qué cualidades debería de tener un servidor público? Pues, Gustavo,
como bien decís, bajo la premisa de que el que acepta un cargo público éticamente debe de aceptar que él está en las capacidades de ejercer las funciones de ese cargo público. Y ahí sí quiero ser muy específico, en las capacidades de... o sea, nadie sabe a lo que va. Claro. Porque si no, ya tendría que haber estado en ese puesto, pues. Entonces, si hoy vas de ministro de Comunicaciones, tenés un conocimiento del área, tenés las capacidades, pero realmente solo el que ha sido ministro sabe qué es eso. Entonces, aquí lo que conlleva es una serie de retos. Y creo que en los retos tiene mucho que ver los valores. Porque el gran reto en la administración pública, cualquiera que ésta sea, y hoy la guatemalteca, es que tenemos que estar claros que esa administración pasa a ser el líder de toda una institucionalidad. De toda una institucionalidad que lamentablemente a todos niveles hay buenos y hay malos. Hay corrupción y no hay corrupción. Pero si la cabeza es buena, eso genera un liderazgo donde los focos de corrupción que puedan haber no encuentran un campo fértil para desarrollarse. El mayor problema que tenemos es cuando la cabeza es corrupta. Ay Dios, ¿verdad? Entonces es abono fértil para todo lo que uno encuentra abajo. Entonces, el gran reto que tienen, creo yo, las autoridades hoy de gobierno es tener esos valores éticos, esos valores de honestidad que, ojo, que se generan en el hogar. Eso no hay que olvidar, o sea, uno trae esos valores de sus papás, uno por eso cuida a un apellido, y es parte de lo que yo considero que hoy el funcionario público debe de tener, debe de promover, debe de fomentar. Y ojo, algo que yo no me canso de repetir, la corrupción siempre es de doble vía, pero doble vía que hay que verlo desde también dos ópticas. Uno, alguien que pide, pero hay alguien que da. Pero por otro lado también, a otra óptica es alguien que ofrece y alguien que recibe. O sea, el gran reto dentro de la administración pública es que el que está en el servicio público está administrando valores públicos. Que debe de conservar, que debe de administrar de la mejor manera en función de las capacidades que estamos asumiendo acá ya que tienen. Correcto. Pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces la corrupción somos, digamos que solo vemos una óptica, ¿va? Empezamos a criticar, es que mire, es que aquel que está en gobierno, ojo, pero también lamentablemente hay otra óptica de, hay alguien que también quiere hacer corruptos. Y entonces, eso es lo que hay que evitar, que se den los dos. Por un lado, desde el sector gobierno, alguien que pide, pero no debe de encontrar en otro sector alguien que dé. ¿Sí? Pero también, ojo, a veces ofrecen y entonces debe de encontrar una contraparte en un sector, en una administración de gobierno honesta, una parte que no ceda. Entonces, también ese es un tema de valores en ambos lados. Sí, correcto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta de una manera directa. ¿Qué es entonces lo que está fallando en Guatemala? El sistema está hecho para que la mayoría de funcionarios y personas en general, porque ya lo dijimos que es de los dos lados, se corrompan, o sea, el sistema como tal, o nuestra sociedad está fallando en prepararnos en esa vocación de servicio, de valores, de ética. ¿Por dónde está la falla según tu punto de vista? Es una pregunta que tiene una respuesta bastante compleja y que lamentablemente también tiene varias aristas. Yo soy orgulloso exalumno del Don Bosco
pero también orgullosamente me gradué de la Universidad de San Carlos. Y la Universidad de San Carlos generaba mucho funcionario público. ¿Cómo no? Y lo generaba de calidad. Lamentablemente hoy eso ya no se da. Entonces se ha perdido esa calidad de un servidor público que ya no es generado para eso. Y por otro lado, la institucionalidad, yo me permito compartir aquí con la audiencia, la institucionalidad guatemalteca no es mala. O sea, cuando nos vamos a las leyes, y uno dice, regresamos al ejemplo, ¿verdad? Te toca administrar un ministerio. No necesariamente tenés que conocer de ese ministerio, pero sí tenés que tener las capacidades alrededor del tema del ministerio. Cuando uno agarra la ley, uno dice, es que si esto se cumpliera, si lo que está en el papel se cumpliera, pues chicas, sería una institución muy buena. Pero el reto es que cuando vos empezás a ver, resulta que la institucionalidad no se cumple. Y por eso todos los que hemos pasado por gobierno, hay una máxima que hay administrativa, y es, en gobierno, el funcionario público tiene que hacer lo que la ley plantea. No como en el sector privado, que en el sector privado realmente la máxima es, si la ley no lo prohíbe, usted puede hacerlo. Correcto. ¿Sí? Entonces, yo quiero comprar en el sector privado, yo quiero comprar un carro, cero problemas. ¿Qué es lo que me dice la ley? Usted tiene que pagar sus impuestos, usted tiene que pedir una factura, hacer una escritura. ¿Lo hace? Lo hace. Lo hace. No, en gobierno el tema es, usted va a comprar un carro, ¿de qué monto es? En función del monto tiene que tener 3 ofertas. Las ofertas, entonces lo que ese reto que tiene el administrador público es hacer lo que la ley manda. Y cuando se hace bien, cuando realmente, a este ejemplo tal vez muy sencillo de comprar un vehículo, pero cuando lo haces en la buena fe, de que yo quiero un vehículo que va a servir a la institución, que el vehículo tiene que ser con estas generales, un motor tal, así, y sacas esa cotización, pues ¿cuál es el problema? Hay 3 ofertas y en beneficio de los intereses del Estado se escoge la mejor oferta. Pues ahí todo está bien. El problema empieza ya cuando, y entro otra vez en el tema que decía yo de corrupción, cuando a lo mejor, cuando yo llevo las cotizaciones, me dice el de los vehículos, mire usted, pero es que si agregamos tal cosa, yo le garantizo que mi oferta es la mejor y ya va algo para usted. Ahí hay corrupción. Correcto. Ya estás mal utilizando algo que era un procedimiento bueno. O cuando del otro lado, de un lado gobierno, este funcionario malcabresto hace ciertas componendas. Él le dice, mire, a tal agencia, mire, si ponemos tal cosa, solo usted puede ganar, y entonces ya salimos salpicados. Ese es el gran problema. Entonces volvemos a caer en que no hay una respuesta en que si es esto lo malo o esto es lo bueno. Es que otra vez regresamos a los valores, a la ética que tenga quien hace función pública. Porque hay legislación que tal vez no es perfecta, pero hay legislación que si se cumple con el espíritu de la ley, ¿sí?, debiera de ser un aspecto en el cual se pudiera trabajar en un marco legal, de competencia, de buscar el beneficio para los intereses del Estado, etcétera, etcétera. El gran problema vuelve a ser como que cuando le empezamos a mañar, ¿verdad? Claro. Empezamos a mañar las cosas. Y perdón, ahí hay una frase bíblica que a mí siempre me gusta poner de ejemplo en esto, y es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, es que no hay nada malo en el mundo, lo malo es lo que sale del corazón del hombre. O sea, cuando ya es uno, cuando ya es el hombre el que empieza a hacer las cosas con otro fin, como que ahí es en donde ya viene la maldad de esto. Correcto. Pero yo me atrevería a decir que la institucionalidad en general no es tan mala. Okay. El problema es luego
el corazón del hombre, el que llega como funcionario público y con qué fines. O ojo, o también el de otros sectores que llega también a hacer fines de, a mí me interesa un sobrecosto, a mí me interesa generar un monopolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrando ya en esa, digamos, actuar, yo sé, nos conocemos desde hace pues varios años y pues dentro de otras aportes que le has hecho al país, pues has sido gerente de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, viceministro de Economía, superintendente, que es la máxima autoridad de la SAT, etc. Siempre, gracias a Dios, has logrado salir de una excelente forma, digna de admirar e imitar. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil desde el punto de vista de la gestión en materia de transparencia y valores? ¿Qué realmente has dicho tú? Esto, más allá de lo que yo quiero, quisiera cambiar, quisiera que fuera diferente. ¿Qué ha sido eso difícil que te ha tocado a ti dentro de esa gestión o experiencia pública? Yo siento que se ha ido perdiendo el prestigio del servidor público. En otros países, y voy a poner de ejemplo áreas en las cuales yo no he trabajado, pero en otros países, si mi vecino es policía nacional civil, ese tipo en la cuadra es la persona de mayor respeto, de mayor admiración, porque él está haciendo un servicio público donde incluso está arriesgando su vida por la seguridad de los demás. O sea, ese es el reconocimiento que se tiene al servidor público en otras dimensiones. En cambio, aquí en Guatemala, muchas veces es, vos trabajas para el gobierno, es que, mira vos, si no había nada mejor, o no te enseñaron otras cosas, o sea, está muy desvalorizado ese tema. Pero es precisamente porque en temas éticos hay grandes retos. Sin embargo, yo he de decirte que en las distintas funciones públicas que yo he desempeñado, yo también trabajé en el sector privado. Y te digo que yo he trabajado más en el sector público que lo que yo trabajaba en el sector privado. Más me refiero yo dedicarle tiempo, o sea, era mayor mi esfuerzo. Tu desgaste. Pero, y empiezan a criticar, pero ¿cuánto gana? Y ojo, también yo quiero tener mejores funcionarios públicos, yo quiero tener una mejor calidad de profesionales, también tienen que ser pagados, no quiero decir sobrepagados ni superpagados, pero debe de haber también un pago que corresponde, acorde a la responsabilidad. Aquí ya vamos también tampoco con abusos, ¿va? Mire, entonces tiene 2 vehículos, tiene seguridad. No, pero también debe de haber eso. Y eso lamentablemente, cuando a mí me ha tocado en el Estado administrar instituciones, he tenido los retos en los cuales hay gente muy mal pagada y no hay forma de por la estructura del Estado, no hay forma de mejorar sus salarios. Y entonces la gente se desmotiva, o no trabaja, no explota aún más sus capacidades, o entonces se va al sector privado, donde le pueden pagar un poco mejor. Entonces, yo te diría que ese ha sido un tema en mi paso por las distintas instituciones, en donde falta lo que yo diría una metodología de meritocracia, que realmente una institucionalidad de servicio civil sepa reconocer a Gustavo, a Abel, a Juan, a Julio, por sus capacidades, y no porque, es que él viene recomendado de un diputado, viene recomendado de un alcalde. No, o sea, que haya un tema de meritocracia, y eso podría mejorar mucho en general el servicio público. Excelente, realmente de esto podríamos hablar muchas horas, tiempo, pero para ir terminando hoy con nuestro programa, ¿qué consejo muy concreto le darías a los nuevos funcionarios que ahorita están asumiendo
el reto de cambiar Guatemala, el reto de que mejoremos lo que venimos viendo, cómo poco a poco se ha ido desvirtuando. Algo que tú les dirías. Mira, la recomendación es bien puntual. No hay que ver únicamente el corto plazo. No podemos tener funcionarios que solo piensen que van a estar 1 año, 2 años o que solo van a estar 4 años. Que las decisiones que van a tomar van a ser decisiones que van a impactar a nuestros nietos. Así debería ser la visión. O sea, si yo estoy haciendo algo hoy, es porque esto en el 2050 va a seguir sirviendo. Correcto. Quitar esa visión de corto plazo populista, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo quiere hacer cositas ahorita para que quede bien el presidente Arévalo. No, o sea, el presidente Arévalo va a quedar bien si dentro de 20 años dicen, así como hoy, del papá del presidente hablan, es porque el papá del presidente actual no tenía una visión de 2 años. Claro. Él pensó en un X, él pensó en un código de trabajo, en reformar el tema monetario, y son cosas que hoy todavía tenemos. Esa debería ser la visión. Sí, correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La visión a corto plazo debe determinarse. Debe determinarse el que es mi periodo, el que tiene que ser bueno, o mi gestión. ¿Qué estoy yo preparando para que el siguiente funcionario realmente pueda mejorar más la base que yo dejé? Si nos vamos por esa línea, creo que vamos por lo que todos queremos, que es una mejor Guatemala. Gracias, Abel, y nos veremos en nuestro siguiente programa.